El primer cuerpo apareció exactamente donde las matemáticas dijeron que aparecería. Rodrigo Vega había calculado el patrón 3 días antes, Avenida Revolución, entre las calles Tercera y Cuarta, específicamente en el callejón detrás del Hong Kong Club. Sus ecuaciones de probabilidad criminal, desarrolladas durante 8 años como profile en Tijuana, habían predicho la ubicación con precisión quirúrgica. Pero cuando llegó a la escena a las 6:23 de la madrugada, lo que encontró no era simplemente otro homicidio más en esta ciudad fronteriza donde la muerte y la vida bailan un tango eterno. Era una obra de arte macabra diseñada específicamente para él. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que alguien conoce tu mente mejor que tú mismo? Esa comprensión perturbadora de que tus pensamientos más íntimos, tus métodos más secretos, han sido estudiados, analizados y convertidos en armas contra ti. La víctima era José Manuel Herrera, 34 años, contador del gobierno municipal. Pero lo que lo convertía en algo más que una estadística era la manera en que había sido colocado, sentado en una silla de oficina robada, con los brazos extendidos sobre un escritorio improvisado, como si estuviera trabajando hasta altas horas de la madrugada. En su mano derecha tenía una calculadora. En la izquierda, una hoja de papel con ecuaciones que Rodrigo reconoció inmediatamente. Eran sus propias ecuaciones. Las fórmulas que había desarrollado para predecir patrones de comportamiento criminal. ¿Jefe? La voz pertenecía a detective Carmen Solís, su compañera desde hacía 2 años. Carmen tenía esa manera directa de hablar propia de las mujeres tijuanenses que han crecido entre 2 culturas, mezclando español fronterizo con expresiones que había aprendido trabajando en bares de la zona norte antes de unirse a la policía. ¿Está viendo esto? Rodrigo se acercó al cuerpo, sus años de experiencia forense permitiéndole procesar los detalles sin que su estómago se rebelara. Pero había algo en esta escena que trascendía su entrenamiento profesional. Algo personal. Algo dirigido. La hoja de papel contenía no solo sus ecuaciones, sino también una nota escrita a mano en caligrafía perfecta. Detective Vega, sus matemáticas son impresionantes, pero incompletas. Ha predicho dónde, pero no cuándo ni por qué. Le doy 72 horas para resolver el primer enigma. Si falla, habrá consecuencias educativas. Con respeto académico, el matemático. Rodrigo sintió algo que no había experimentado en años de trabajo policial, incertidumbre genuina. Durante toda su carrera, había sido el tipo que entraba a las escenas del crimen y veía patrones donde otros solo veían caos. Era el detective que conectaba puntos aparentemente aleatorios y construía perfiles psicológicos tan precisos que sus colegas lo llamaban la computadora humana. Pero esta vez, la computadora humana se había encontrado con alguien que aparentemente programaba en un lenguaje más avanzado. Carmen murmuró, estudiando las ecuaciones. ¿Qué sabes de teoría de juegos? Carmen lo miró como si acabara de preguntarle sobre física cuántica. ¿De qué hablas, Rodrigo? ¿Juegos como el dominó? No. Teoría matemática sobre toma de decisiones estratégicas. Cuando 2 inteligencias se enfrentan y cada una trata de anticipar los movimientos de la otra. Carmen se encogió de hombros. Ella había llegado a la policía por instinto, no por educación universitaria. Sus 5 años en cantinas de la Revolución le habían enseñado a leer personas mejor que cualquier curso de psicología, pero las matemáticas complejas estaban fuera de su zona de confort. ¿Y ese tipo, el matemático, está jugando contigo? No solo jugando. Está estudiando mi metodología y usándola para crear escenarios que desafían específicamente mis fortalezas. Rodrigo fotografió la escena mientras su mente trabajaba en múltiples niveles. Como profile, analizaba automáticamente, varón, educación superior, conocimiento técnico avanzado, acceso a información policial confidencial. Como matemático aficionado, descifraba las ecuaciones modificadas. Como ser humano, luchaba contra una paranoia creciente de que había sido convertido en sujeto de un experimento. El teléfono de Carmen vibró. Otro cuerpo anunció después de tomar la llamada. Plaza Santa Cecilia, cerca del mercado. Misma, presentación artística. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que estás caminando directamente hacia una trampa, pero que cada paso que tomas está siendo calculado por alguien más? Esa comprensión de que tu libre albedrío se ha convertido en una variable en la ecuación de otra persona. El segundo cuerpo confirmó las peores sospechas de Rodrigo. María Elena Castillo,
28 años, maestra de matemáticas en la secundaria federal número 23. Encontrada sentada en su escritorio del salón de clases, con un pizarrón detrás de ella lleno de cálculos que Rodrigo reconoció como variaciones de sus propios algoritmos de predicción criminal. Pero había algo más perturbador: la mujer había sido posicionada como si estuviera dando clase. Sus manos estaban colocadas sobre una regla y un compás, herramientas que había usado durante años para enseñar geometría a estudiantes adolescentes que probablemente nunca apreciaron su pasión por las matemáticas. En el pizarrón, debajo de las ecuaciones, había un mensaje diferente. Detective Vega, problema 1 de 12. María Elena dedicó su vida a enseñar la belleza de los números. ¿Puede usted encontrar la belleza en su muerte? Pista: la secuencia de Fibonacci no solo describe caracolas marinas. También describe la ubicación de mis próximas obras. Tiempo restante: 68 horas, 23 minutos. El matemático. Rodrigo se quedó inmóvil frente al pizarrón, consciente de que Carmen lo observaba con preocupación. Desde que se había graduado en criminología con especialización en análisis conductual, había resuelto 47 casos de homicidio en Tijuana. Su tasa de éxito era del 89%, la más alta del departamento. Pero nunca había enfrentado a alguien que parecía conocer su metodología mejor que él mismo. Rodrigo, le dijo Carmen suavemente. ¿Estás pálido, hermano? Carmen tenía razón. Rodrigo podía sentir sudor frío en su frente, a pesar de que la mañana tijuanense aún era fresca. Su confianza profesional, construida durante años de éxitos investigativos, comenzaba a fracturarse ante la posibilidad de enfrentar a un adversario intelectualmente superior. ¿Conoces la secuencia de Fibonacci?, le preguntó a Carmen. ¿Fibo qué? Fibonacci. Es una secuencia matemática donde cada número es la suma de los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Carmen lo miró con expresión de: habla en español, por favor. ¿Y eso qué tiene que ver con encontrar a este cabrón? Si está usando la secuencia para ubicaciones, puedo predecir dónde va a atacar siguiente. Rodrigo sacó su libreta, la misma que había usado para resolver docenas de casos anteriores, y comenzó a trazar un mapa de Tijuana con coordenadas basadas en la secuencia. Avenida Revolución era punto 1. Plaza Santa Cecilia era punto 2. Si seguía el patrón. El siguiente va a ser en el Mercado Hidalgo o en la zona del río, murmuró, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de que podría adelantarse al asesino. Terror de que tal vez eso era exactamente lo que el matemático quería que hiciera. Su radio policial crepitó: Detective Vega, repórtese inmediatamente en el Mercado Hidalgo. Tenemos situación código rojo. Rodrigo y Carmen se miraron. El patrón se estaba cumpliendo, pero más rápido de lo que Rodrigo había calculado. ¿Cómo llegamos tan rápido?, murmuró Carmen mientras corrían hacia el coche patrulla. No llegamos rápido, respondió Rodrigo, una comprensión helada formándose en su mente. Él está matando más rápido de lo que yo puedo calcular. El Mercado Hidalgo a las 8:15 de la mañana normalmente bullía con actividad, vendedores de frutas pregonando sus productos, mujeres comprando ingredientes para el almuerzo, turistas estadounidenses buscando artesanías baratas. Pero cuando Rodrigo y Carmen llegaron, el área estaba acordonada y en silencio sepulcral. El tercer cuerpo era diferente. Roberto Slim, 45 años, ingeniero civil que trabajaba en proyectos de infraestructura fronteriza, había sido encontrado en el puesto de un vendedor de calculadoras y artículos electrónicos. Pero en lugar de ser posicionado como trabajador o estudiante, había sido colocado como comprador. Sus manos sostenían diferentes calculadoras, como si estuviera comparando precios y funcionalidades. En la mesa frente a él había 12 calculadoras diferentes, cada una mostrando un número en su pantalla: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. La secuencia completa de Fibonacci hasta el 12º número. 12 problemas, murmuró Rodrigo, recordando el mensaje en la escuela. 12 víctimas. Pero lo que realmente lo perturbó fue encontrar, pegado en la espalda de la silla donde estaba sentado Roberto, un sobremanila con su nombre escrito en la misma caligrafía perfecta. Dentro había una fotografía. Era una imagen de él mismo,
tomada desde un ángulo que sugería vigilancia de larga distancia, saliendo de su apartamento esa mañana exactamente a las 5:45 de la madrugada. En la parte posterior de la fotografía había una nota. Detective Vega, problema 2 de 12 resuelto antes de que usted llegara. Sus cálculos son reactivos, no predictivos. Para ganar este juego, tendrá que pensar como yo, no como usted. Siguiente ubicación, donde los números encuentran el arte. Tiempo restante, 64 horas, 12 minutos. PD, bonito apartamento. La planta junto a la ventana necesita agua. El matemático. La mención de su apartamento, de su planta, hizo que Rodrigo sintiera una invasión de privacidad que trascendía lo profesional. Este no era solo un asesino en serie creativo. Era alguien que había estado estudiando su vida personal con detalle obsesivo. Rodrigo, le dijo Carmen, notando su expresión. ¿Qué dice la nota? Rodrigo le mostró la fotografía. Carmen silbó bajito, una expresión que había aprendido de trabajar en cantinas donde la sorpresa se expresaba con economía de palabras. Este cabrón te está acechando personal. Donde en Tijuana se encuentran los números con el arte, murmuró Rodrigo, más para sí mismo que para Carmen. ¿El Museo de Cera? ¿La Casa de la Cultura? No. Algo más específico. Más personal. Rodrigo cerró los ojos, tratando de pensar como su adversario. Si el matemático había estado estudiándolo, conocía no solo su metodología profesional, sino también sus intereses personales. Y uno de esos intereses era el Centro Cultural de Tijuana, dijo abruptamente. Tienen una exposición permanente sobre la historia de las matemáticas en el arte azteca. Carmen asintió. Vamos. No. Primero necesito entender algo. Rodrigo regresó al cuerpo de Roberto y estudió las 12 calculadoras. Cada una mostraba un número de la secuencia de Fibonacci, pero había algo más. Los modelos de las calculadoras no eran aleatorios, cada una representaba una década diferente de desarrollo tecnológico, desde calculadoras mecánicas de los años 60 hasta calculadoras gráficas modernas. Una línea de tiempo, murmuró. No solo está usando las matemáticas como patrón. Está contando una historia sobre la evolución del pensamiento matemático. ¿Has enfrentado alguna vez la realización de que alguien no solo conoce tus fortalezas, sino que las está usando para predecir tus debilidades? Esa comprensión de que cada habilidad que has desarrollado se ha convertido en una vulnerabilidad en manos de alguien más inteligente. Carmen lo miraba con esa expresión que Rodrigo había aprendido a reconocer, preocupación mezclada con impaciencia. Ella no entendía las complejidades matemáticas, pero entendía que su compañero estaba siendo manipulado psicológicamente por alguien que jugaba en una liga diferente. Rodrigo, ¿estás bien? Porque honestamente, te ves como si hubieras visto un fantasma. No he visto un fantasma, Carmen. He visto a alguien que puede predecir mis movimientos antes de que yo mismo sepa que los voy a hacer. Su radio crepitó otra vez. Detective Vega, tenemos reportes de actividad sospechosa en el centro cultural. Solicitan su presencia inmediata. Rodrigo sintió una mezcla de vindicación y terror. Sus cálculos habían sido correctos, pero eso significaba que estaba bailando exactamente la melodía que el matemático había compuesto para él. Carmen le dijo mientras se dirigían al coche. ¿Alguna vez has jugado ajedrez? Claro, mi abuelo me enseñó. ¿Recuerdas la sensación de darte cuenta de que has caminado directamente hacia un jaque mate que tu oponente planificó desde 5 movimientos atrás? Carmen asintió, comenzando a comprender la gravedad de la situación. Esa es exactamente la sensación que tengo ahora. Excepto que en lugar de perder una partida de ajedrez, voy a perder vidas humanas. Mientras conducían por las calles de Tijuana hacia el centro cultural, Rodrigo no podía dejar de pensar en la fotografía de su apartamento. El matemático no solo conocía su metodología profesional, conocía su rutina matutina, sabía qué plantas tenía, había estado observándolo con detalle suficiente para notar que necesitaba regar la planta junto a la ventana. ¿Cuánto tiempo había estado bajo vigilancia sin saberlo? ¿Cuántos de sus movimientos habían sido catalogados, analizados, convertidos en datos para los cálculos de otro hombre? Rodrigo, le dijo Carmen mientras navegaba por el tráfico matutino de la zona centro. ¿Qué pasa si este tipo realmente es más inteligente que tú? Era la pregunta que Rodrigo había estado evitando desde que encontró el primer cuerpo.
Durante toda su carrera, había sido el más inteligente en la habitación. Sus colegas lo consultaban cuando tenían casos complicados. Sus superiores lo promocionaban basándose en su habilidad para ver patrones que otros no podían ver. Pero, ¿qué pasaba cuando esa inteligencia se encontraba con otra superior? ¿Qué pasaba cuando el cazador descubría que se había convertido en la presa? Entonces tendré que encontrar una manera de volverme más inteligente, respondió, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Pero mientras se acercaban al centro cultural, Rodrigo sabía que estaba mintiendo, tanto a Carmen como a sí mismo. No se trataba de volverse más inteligente. Se trataba de sobrevivir a un juego cuyas reglas apenas estaba comenzando a comprender. Y por primera vez en su carrera como detective, Rodrigo Vega no estaba seguro de que tuviera las herramientas mentales necesarias para ganar. El Centro Cultural de Tijuana se alzaba como un monumento modernista en el corazón de la ciudad, sus líneas geométricas contrastando con la arquitectura colonial más antigua de los alrededores. Cuando Rodrigo y Carmen llegaron, el área estaba siendo evacuada por oficiales uniformados que mantenían un perímetro de seguridad alrededor del edificio principal. ¿Qué tenemos?, le preguntó Rodrigo al sargento Mendoza, un veterano de 20 años que había visto suficiente violencia fronteriza como para no alterarse fácilmente ante escenas perturbadoras. Cuarto cuerpo, jefe. Pero este es diferente. El tipo no está muerto. Rodrigo sintió una punzada de esperanza mezclada con aprensión. ¿Qué quiere decir? Está vivo, pero, bueno, mejor que lo vea usted mismo. Entraron al edificio, pasando por los pasillos llenos de arte contemporáneo mexicano que normalmente exhibían obras de artistas locales y visitantes internacionales. Pero esa mañana, las galerías habían sido convertidas en algo completamente diferente. En la sala principal de exposiciones, había un hombre sentado en una silla en el centro exacto del espacio. Rodrigo lo reconoció inmediatamente, Dr. Alberto Ramírez, profesor de matemáticas en la Universidad Autónoma de Baja California y uno de los pocos académicos en Tijuana que había publicado papers sobre la aplicación de teoría de juegos en criminología. El Dr. Ramírez estaba consciente, pero claramente bajo la influencia de algún tipo de sedante. Sus ojos se movían, pero lentamente. Podía hablar, pero sus palabras salían arrastradas y confusas. Rodeando su silla había 12 pizarrones portátiles, cada uno cubierto con ecuaciones matemáticas complejas. Rodrigo reconoció algunas: teoría de grafos, cálculo de probabilidades, algoritmos de optimización. Pero otras estaban más allá de su comprensión inmediata. Doctor Ramírez, le dijo Rodrigo suavemente, acercándose a la silla. ¿Puede escucharme? Los ojos del profesor se enfocaron lentamente en él. Detective. Vega murmuró con dificultad. Él quiere que resuelva. ¿Qué quiere que resuelva? El doctor Ramírez levantó una mano temblorosa y señaló hacia uno de los pizarrones. En él, con caligrafía diferente a la de los mensajes anteriores, una escritura más temblorosa, obviamente forzada, había un mensaje. Detective Vega, problema 3 de 12. El doctor Ramírez ha sido mi colaborador involuntario durante las últimas 6 horas. Juntos hemos desarrollado un acertijo que desafiará específicamente sus métodos de análisis. Si resuelve correctamente las ecuaciones en estos pizarrones, el doctor vivirá y recibirá el antídoto para la toxina de acción lenta que ha ingerido. Si falla, o si tarda más de 4 horas, el doctor morirá y yo procederé al problema número 4. Las ecuaciones contienen la ubicación de mi próxima obra y la identidad de mi próxima colaboradora. El reloj comienza, ahora. El matemático. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ya no se trataba simplemente de resolver un patrón o atrapar a un asesino. Ahora tenía 4 horas para resolver un acertijo matemático complejo o un hombre inocente moriría envenenado. Carmen le dijo urgentemente. Llama a una ambulancia. Necesitamos que revisen al doctor por intoxicación. Ya viene en camino, respondió Carmen. Pero Rodrigo, ¿puedes realmente resolver esto? Rodrigo se acercó al primer pizarrón. Las ecuaciones eran una mezcla de diferentes campos matemáticos: álgebra avanzada, geometría analítica, teoría de números. No estaban organizadas de manera obvia, y algunas parecían incompletas o deliberadamente confusas. Pero había algo familiar en el estilo. Algo que le recordaba a... Doctor, le dijo al profesor sedado.
¿Reconoce estas ecuaciones? ¿Son suyas? El doctor Ramírez asintió lentamente. Mis papers, sobre criminología matemática. Él los conocía todos. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que tu pasado académico, tus trabajos publicados, tus ideas más brillantes, han sido convertidos en armas contra ti? Esa comprensión de que cada éxito profesional se ha convertido en una vulnerabilidad personal. Rodrigo había leído los papers del doctor Ramírez años atrás, cuando estaba desarrollando sus propios métodos de análisis criminal. De hecho, algunas de las ecuaciones en los pizarrones eran variaciones de fórmulas que había usado en sus propias investigaciones. El matemático no solo conoce mi trabajo, murmuró Rodrigo. Conoce mis fuentes, mis influencias, toda la cadena de desarrollo de mis métodos. Carmen lo miró con preocupación. ¿Eso es bueno o malo? Es aterrador. Significa que ha estudiado no solo lo que hago, sino cómo llegué a hacerlo. Rodrigo comenzó a trabajar en las ecuaciones, usando su teléfono para fotografiar cada pizarrón antes de comenzar a hacer cálculos. Pero después de 30 minutos de trabajo intenso, se dio cuenta de que estaba enfrentando algo más complejo de lo que había imaginado. Las ecuaciones no eran solo acertijos matemáticos. Eran una conversación. El matemático había tomado las teorías originales del doctor Ramírez, las había combinado con los métodos de Rodrigo, y había creado algo nuevo, un sistema matemático que predecía específicamente las debilidades en el enfoque analítico de Rodrigo. Carmen le dijo después de 2 horas de trabajo frustrante. ¿Podrías llamar a la universidad? Necesito hablar con alguien del departamento de matemáticas. Alguien que conozca el trabajo del doctor Ramírez mejor de lo que yo lo conozco. Pero mientras Carmen hacía las llamadas, Rodrigo se dio cuenta de algo que lo llenó de una paranoia creciente. Si el matemático había anticipado sus métodos lo suficiente como para crear este acertijo específicamente para él, entonces también había anticipado que Rodrigo buscaría ayuda externa. ¿Qué pasaba si la ayuda que estaba buscando era exactamente lo que el matemático quería que buscara? ¿Qué pasaba si cada movimiento que hacía, incluyendo su decisión de pedir ayuda académica, era parte de un juego más grande cuyas reglas apenas estaba comenzando a comprender? Y más importante, ¿cuánto tiempo le quedaba al doctor Ramírez antes de que la toxina de acción lenta completara su trabajo? 3 horas y 47 minutos. Rodrigo había estado trabajando en las ecuaciones durante casi 4 horas cuando finalmente comprendió que no se trataba de resolver problemas matemáticos. Se trataba de sobrevivir a una masterclass en humillación intelectual. El doctor Ramírez respiraba cada vez más lentamente. Los paramédicos habían llegado 1 hora antes, pero sin saber qué tipo de toxina había ingerido, no podían hacer más que monitorearlo y mantenerlo estable mientras Rodrigo luchaba contra ecuaciones que parecían reescribirse cada vez que creía entenderlas. Rodrigo, le dijo Carmen por 5ª vez en la última hora. ¿Seguro que no necesitas más ayuda? El profesor Gutiérrez de la UABC ya viene en camino. Rodrigo levantó la vista del 7º pizarrón, sus ojos rojos por la fatiga y la frustración. Durante toda su carrera había sido el tipo que resolvía los casos difíciles, el detective al que otros consultaban cuando necesitaban ver patrones ocultos. Pero en las últimas 4 horas había descubierto algo devastador sobre sí mismo. Era inteligente, pero no tanto como había creído. No va a servir, murmuró, limpiándose el sudor de la frente. El matemático sabía que iba a pedir ayuda. Mira esto. Rodrigo señaló hacia el 9º pizarrón, donde había una ecuación que no había notado antes. Si V busca ayuda externa H, entonces la variable tiempo T se reduce por factor de 0.5. Donde V igual a Vega, H igual a Help, T igual a Timer y Manning. Carmen frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que pido ayuda, le quedan menos minutos de vida al doctor. Era una trampa psicológica perfecta. El matemático había anticipado que Rodrigo, enfrentado a ecuaciones más allá de su capacidad inmediata, buscaría ayuda académica. Pero buscar esa ayuda reduciría el tiempo disponible, haciendo la situación aún más desesperada. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que cada decisión inteligente que tomas está siendo usada para manipularte hacia decisiones más estúpidas? Esa comprensión de que tu racionalidad se ha convertido en una herramienta en manos de alguien que entiende tu psicología mejor que tú mismo. Rodrigo regresó al primer pizarrón, tratando de ver el conjunto completo en lugar de ecuaciones individuales.
Había algo en el patrón general que se le estaba escapando, algo que trascendía las matemáticas puras. Entonces lo vio. Las ecuaciones no estaban organizadas según su complejidad matemática. Estaban organizadas según su relación con casos específicos que Rodrigo había resuelto en los últimos 3 años. El primer pizarrón contenía variaciones de cálculos que había usado para resolver el caso de los asesinatos en los hoteles de la zona norte. El segundo pizarrón tenía ecuaciones relacionadas con su análisis del patrón de robos en el mercado de artesanías. Carmen le dijo urgentemente: ¿recuerdas el caso de los hoteles de la zona norte hace 2 años? ¿El tipo que mataba trabajadoras sexuales? Sí. Usé análisis de patrones geográficos para predecir dónde iba a atacar siguiente. Y lo atrapamos. Exacto. Pero mira esto. Rodrigo señaló las ecuaciones del primer pizarrón. Estas son mis fórmulas originales, pero modificadas. El matemático ha tomado mi metodología exitosa y la ha invertido. Comenzó a trabajar con renovada energía, no tratando de resolver las ecuaciones como problemas matemáticos puros, sino como versiones distorsionadas de sus propios métodos investigativos. En lugar de buscar patrones predictivos, buscaba las maneras en que el matemático había subvertido esos patrones. 40 minutos después, Rodrigo tuvo su primer avance real. Carmen. Las coordenadas no son para ubicaciones físicas. Son para momentos temporales. ¿Qué? El matemático no está usando las matemáticas para predecir dónde va a atacar. Las está usando para predecir cuándo. Rodrigo corrió hacia el pizarrón donde había estado trabajando y comenzó a reescribir las ecuaciones, esta vez interpretando las variables como elementos temporales en lugar de espaciales. Si esto está correcto, murmuró mientras calculaba, entonces el próximo ataque va a ser, mierda, va a ser ahora mismo. Su radio crepitó en ese momento exacto: Detective Vega, reportes de situación en la Preparatoria Federal número 18. Solicitan su presencia inmediata. Carmen y Rodrigo se miraron. El cálculo había sido preciso, pero llegar a la respuesta correcta se sentía más como una trampa que como una victoria. Doctor Ramírez, le dijo Rodrigo urgentemente al profesor sedado. Las ecuaciones del pizarrón 12. ¿Son el antídoto? El doctor asintió débilmente. Fórmula, química, en, código. Rodrigo fotografió rápidamente el último pizarrón y se lo mostró a los paramédicos. ¿Pueden descifrar esto? Convertirlo en algo que puedan administrar. El paramédico jefe, un hombre veterano llamado González, estudió la imagen. Parece una fórmula de neutralización de alcaloides. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente. Mientras los paramédicos preparaban al doctor Ramírez para el transporte, Rodrigo sintió una mezcla contradictoria de alivio y terror. Había resuelto el acertijo lo suficiente como para salvar una vida. Bat sabía que esto había sido solo una prueba. El matemático había estado evaluando su capacidad de adaptación bajo presión extrema. Y aparentemente había aprobado, porque ahora venía la siguiente fase del juego. La Preparatoria Federal número 18 estaba ubicada en una de las zonas más densamente pobladas de Tijuana, un área donde estudiantes de familias trabajadoras asistían a clases en edificios que habían visto mejores días pero que todavía albergaban esperanzas de movilidad social a través de la educación. Cuando Rodrigo y Carmen llegaron, la escuela estaba siendo evacuada en un orden que sugería planeación previa en lugar de pánico espontáneo. ¿Qué tenemos?, le preguntó Rodrigo al oficial que coordinaba la evacuación. 5 cuerpos, jefe. Pero están, organizados de manera extraña. Rodrigo sintió que su estómago se revolvía. 5 cuerpos significaba que el matemático había escalado dramáticamente la violencia. Ya no se trataba de víctimas individuales cuidadosamente posicionadas. Se trataba de asesinatos múltiples. Entraron al edificio escolar, pasando por pasillos llenos de lockers abiertos y mochilas abandonadas que contaban la historia de una evacuación rápida pero ordenada. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido de sus pasos en el linóleo desgastado. Encontraron los cuerpos en el laboratorio de matemáticas del 3er piso. 5 estudiantes, todos de aproximadamente 17 años, estaban sentados en sus pupitres como si estuvieran tomando un examen. Cada uno tenía una hoja de respuestas frente a él, y cada hoja contenía la solución a una parte diferente del acertijo que Rodrigo había estado resolviendo en el centro cultural.
Pero lo que lo hizo temblar fue darse cuenta de que los estudiantes habían sido asesinados en el orden exacto en que él había resuelto las secciones del acertijo. Carmen le dijo con voz quebrada. Cada vez que resolví una parte del acertijo, un estudiante murió. Carmen se puso pálida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el matemático no estaba tratando de salvar al doctor Ramírez. Estaba forzándome a resolver ecuaciones que determinaban cuándo estos niños iban a morir. En el pizarrón del salón había un mensaje que confirmó las peores sospechas de Rodrigo. Detective Vega, problema 4 de 12. Felicidades por salvar al doctor Ramírez. Pero como habrá notado, cada sección que resolvió determinaba el momento exacto de muerte de estos jóvenes estudiantes. Sus cálculos correctos fueron las sentencias de muerte de Alejandro, María, José, Carmen y Roberto. ¿Se siente orgulloso de su precisión matemática? La próxima fase del juego comienza en 6 horas. Ubicación, donde usted aprendió a ver patrones que otros no pueden ver. Tiempo para prepararse, hasta la medianoche. El matemático. Rodrigo se desplomó en una de las sillas vacías del salón. Durante los últimos 2 días había creído que estaba jugando para salvar vidas. Ahora se daba cuenta de que había estado participando involuntariamente en su destrucción. Rodrigo, le dijo Carmen suavemente. Esto no es tu culpa. ¿No lo es? Cada ecuación que resolví mató a un niño inocente. No sabías eso. Pero debería haberlo sabido. Debería haber visto el patrón más grande. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que tu competencia profesional se ha convertido en un arma contra las personas que se suponía que debías proteger? Esa comprensión devastadora de que cada habilidad que has desarrollado puede ser subvertida y usada para causar el daño exacto que habías dedicado tu carrera a prevenir. Rodrigo se puso de pie lentamente, mirando los rostros de los 5 estudiantes que habían muerto porque él había sido lo suficientemente inteligente como para resolver ecuaciones, pero no lo suficientemente inteligente como para ver la trampa más grande. Carmen, ¿dónde aprendí a ver patrones que otros no pueden ver? En la universidad, supongo. No. En la academia de policía. En mis primeros años como detective. Rodrigo se detuvo abruptamente. Había un lugar específico en Tijuana donde había desarrollado sus habilidades de análisis de patrones, un lugar que había sido fundamental en su formación como investigador criminal. La comisaría central, murmuró. El archivo de casos sin resolver en el sótano. Durante sus primeros años como detective, Rodrigo había pasado incontables horas en el archivo del sótano de la comisaría central, estudiando casos antiguos no resueltos, buscando patrones que otros investigadores habían pasado por alto. Era allí donde había desarrollado su metodología, donde había aprendido a ver conexiones que trascendían las evidencias obvias. Si el matemático había estado estudiando el desarrollo de sus habilidades investigativas, entonces conocía la importancia de ese lugar en la formación profesional de Rodrigo. Carmen, necesitamos ir a la comisaría central. Pero primero... Rodrigo miró a los 5 estudiantes muertos. Necesito entender algo sobre mí mismo. Se acercó al pizarrón y comenzó a escribir ecuaciones propias, no las del matemático, sino fórmulas que describían la relación entre inteligencia, responsabilidad moral y consecuencias no intencionadas. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Carmen. Estoy tratando de calcular si soy lo suficientemente inteligente como para dejar de ser manipulado, o si mi inteligencia es exactamente lo que me hace vulnerable a la manipulación. Rodrigo trabajó en silencio durante 10 minutos, consciente de que Carmen lo observaba con creciente preocupación. Las ecuaciones que estaba escribiendo no eran sobre el caso. Eran sobre él mismo, sobre su psicología, sobre las maneras en que su confianza en sus propias habilidades analíticas podía ser convertida en arrogancia que cegaba su juicio. Rodrigo, le dijo Carmen finalmente. Estás empezando a asustarme, hermano. Rodrigo se volteó hacia ella, y Carmen pudo ver algo en sus ojos que no había visto antes, autoduda genuina mezclada con una determinación que bordeaba la obsesión. Carmen, ¿qué pasa si el matemático tiene razón? ¿Qué pasa si mi metodología está fundamentalmente equivocada? ¿Qué pasa si he estado resolviendo casos durante años, pero solo porque los criminales que enfrenté no eran lo suficientemente inteligentes como para explotar las debilidades en mi sistema? ¿Rodrigo? ¿Qué pasa si soy un detective mediocre que ha tenido suerte de enfrentar criminales mediocres? Carmen se acercó a él y le puso una mano en el hombro.
En sus 5 años trabajando en cantinas de la zona norte, había visto hombres inteligentes destruirse a sí mismos a través de la autoanálisis obsesiva. Había visto cómo la inteligencia podía convertirse en una forma de autotortura cuando se aplicaba sin límites a las propias inseguridades. Rodrigo, escúchame. He trabajado contigo durante 2 años. He visto cómo resuelves casos que otros detectives no pueden tocar. El problema no es que seas mediocre. El problema es que te estás enfrentando a alguien que ha dedicado años a estudiar específicamente cómo destruirte. ¿Pero qué pasa si él tiene razón sobre mis métodos? Entonces los mejoras. Pero no te destruyes en el proceso. Rodrigo miró hacia los 5 estudiantes muertos, después hacia las ecuaciones que había escrito en el pizarrón, finalmente hacia Carmen. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto? ¿Qué? No es que el matemático sea más inteligente que yo. Es que podría estar ayudándome a convertirme en un mejor detective, y no sé si eso justifica las vidas que está costando. Carmen sintió un escalofrío. Había visto esa expresión antes, en hombres que estaban comenzando a racionalizar decisiones moralmente ambiguas a través de lógica aparentemente sólida. Rodrigo, no empieces a justificar lo que este cabrón está haciendo. No lo estoy justificando. Pero no puedo negar que me está forzando a cuestionar métodos que tal vez necesitaban ser cuestionados. Al costo de vidas inocentes. Sí. Al costo de vidas inocentes. Rodrigo se dirigió hacia la salida del salón, pero se detuvo en el marco de la puerta. Carmen, ¿alguna vez has tenido la sensación de que tu vida entera ha sido una preparación para un solo momento? Un momento donde todo lo que has aprendido, todo lo que has construido, va a ser puesto a prueba de maneras que nunca imaginaste. Carmen asintió. Había sentido exactamente eso la noche que decidió dejar las cantinas y unirse a la policía. Creo que mi momento es la medianoche de esta noche. Y no estoy seguro de estar preparado para él. Mientras salían de la escuela, Rodrigo no podía dejar de pensar en las palabras del matemático, donde usted aprendió a ver patrones que otros no pueden ver. El archivo del sótano de la comisaría central no era solo el lugar donde había desarrollado sus habilidades. Era el lugar donde había desarrollado su identidad profesional completa. Si el matemático quería destruir esa identidad, no había lugar más simbólicamente apropiado para la confrontación final. Pero mientras conducían de regreso al centro de Tijuana, Rodrigo se daba cuenta de que tal vez la destrucción de su identidad profesional no era el objetivo final del matemático. Tal vez la destrucción era solo el preludio para algo completamente diferente. Algo que requería que Rodrigo primero cuestionara todo en lo que había basado su carrera. Y después decidiera si estaba dispuesto a reconstruirse desde cero. Rodrigo N.U.N. Kendi Kindabe L. de Herseiden Sufelen Meye Baladini y Sedillor Musun? Matematikinin sadece insalario el durmeklekal mayip, Rodrigo N.U.N. Kendi Becerilerin olan gubenini sistematico larak y oka ettinifar kedillor musun? Bu, en yikizi ducei de psicologik sabastir b Rodrigo sadece cinselo yunlari dale, dedectifolarak kendi kmln de caibedillor. 11:47 de la noche. 13 minutos antes de la medianoche, Rodrigo estaba sentado solo en el archivo del sótano de la comisaría central, rodeado por cajas de expedientes que contenían 10 años de casos sin resolver. Las mismas cajas que había estudiado obsesivamente durante sus primeros años como detective, cuando creía que la inteligencia pura y el análisis metódico podían resolver cualquier misterio. Ahora esas mismas cajas lo miraban como testigos silenciosos de su arrogancia. Carmen había insistido en quedarse, pero Rodrigo había sido firme. El matemático dijo que esto era personal. Si estás aquí, podría usarte como otra variable en su ecuación. Así que estaba solo, esperando a un adversario que conocía sus métodos mejor que él mismo, en el lugar donde había nacido su identidad como investigador criminal. La comisaría central de Tijuana había sido construida en los años 70, y el sótano conservaba esa estética institucional de concreto sin pintar y tubería expuesta que caracterizaba la arquitectura gubernamental de esa década. Pero para Rodrigo, este espacio subterráneo era sagrado. Aquí había pasado cientos de horas durante sus primeros 3 años como detective, desarrollando las técnicas que lo habían convertido en el mejor profile del departamento. O al menos, en el profile que había creído que era el mejor. A las 11:52, las luces del sótano comenzaron a parpadear de manera rítmica. No era un problema eléctrico. Era un código. Rodrigo reconoció el patrón inmediatamente,
código Morse. Deletreaba una palabra, arriba. Miró hacia el techo del sótano, donde había una rejilla de ventilación que no había notado antes. O tal vez la había notado, pero nunca había prestado atención. Después de todo, durante años había estado concentrado en los archivos horizontales, no en las posibilidades verticales. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que tu campo visual se había limitado voluntariamente, que habías estado mirando solo donde esperabas encontrar respuestas, ignorando dimensiones completas de posibilidad que estaban justo frente a ti? Rodrigo movió una de las mesas de metal debajo de la rejilla y se subió. Cuando removió la rejilla, encontró un sobremanila que obviamente había sido colocado ahí recientemente. Adentro había 3 cosas, una fotografía, una llave y una carta. La fotografía lo mostró a él mismo, tomada desde arriba, estudiando expedientes en esa misma mesa 3 años atrás. Pero lo que lo perturbó no era la invasión de privacidad, sino la fecha digital en la esquina de la imagen, 3 años, 2 meses y 5 días atrás. El matemático había estado documentando su desarrollo profesional desde mucho antes de comenzar los asesinatos actuales. La llave era pequeña, del tipo usado para casilleros o cajas de seguridad personales. No tenía marcas identificatorias, pero su peso y textura sugerían construcción profesional, no doméstica. La carta estaba escrita en la misma caligrafía perfecta que había aprendido a reconocer. Detective Vega, bienvenido de regreso al útero intelectual donde nació su metodología investigativa. Durante los últimos 3 años, he documentado 847 horas que usted pasó en este sótano, desarrollando técnicas que creyó que eran originales, pero que en realidad seguían patrones predecibles de desarrollo cognitivo. La llave abre un casillero en la estación de autobuses central. Dentro encontrará todo lo que necesita saber sobre quién soy realmente, por qué lo elegí específicamente a usted, y cuál es el verdadero propósito de estos 12 problemas. Pero primero, debe resolver el acertijo que he preparado usando únicamente los recursos de este sótano y la metodología que desarrolló aquí. No calculadoras. No ayuda externa. Solo usted, su cerebro, y los expedientes que una vez creyó que contenían todas las respuestas. Medianoche. El reloj comienza ahora. El matemático. 12 de la noche exacto. Las luces del sótano se apagaron completamente, sumergiendo a Rodrigo en una oscuridad total que duró exactamente 10 segundos. Cuando se encendieron otra vez, había algo nuevo en el espacio. En el centro del sótano, donde antes no había nada, ahora había una mesa con 12 expedientes abiertos. Rodrigo se acercó cuidadosamente, consciente de que cada paso podría ser parte del diseño del matemático. Los expedientes eran casos que él había resuelto durante los últimos 3 años. Pero cada uno había sido modificado. Los detalles críticos que lo habían llevado a sus soluciones habían sido eliminados y reemplazados con información falsa o contradictoria. Era como si alguien hubiera tomado sus mayores éxitos profesionales y los hubiera reconfigurado como puzzles diseñados específicamente para explotar las debilidades en su metodología. Problema 5 de 12, dijo una voz desde algún lugar del sótano. Rodrigo se congeló. No era una grabación. Era una voz en vivo, pero no podía determinar su origen. Los sistemas de sonido del edificio, tal vez, o algún tipo de tecnología de proyección de voz. Durante 3 años he estado estudiando no solo sus métodos, sino la psicología detrás de esos métodos. He observado cómo desarrolla teorías, cómo las prueba, cómo las modifica cuando la evidencia contradice sus expectativas iniciales. Rodrigo permaneció inmóvil, tratando de ubicar la fuente de la voz mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. He notado patrones en su pensamiento que usted mismo no ha reconocido. Tendencias cognitivas que podrían ser fortalezas o debilidades, dependiendo del contexto. ¿Dónde está?, gritó Rodrigo hacia el techo. Estoy exactamente donde siempre he estado, detective Vega. 3 pasos adelante de sus cálculos. La voz parecía venir de múltiples direcciones simultáneamente, como si el sótano entero se hubiera convertido en un sistema de altavoces. ¿Por qué yo? ¿Por qué estos juegos? Porque usted representa algo específico en el campo de la investigación criminal. Representa la creencia de que la inteligencia analítica, aplicada metódicamente, puede resolver cualquier misterio. Y yo necesitaba probar si esa creencia es fundamentalmente correcta o fundamentalmente ingenua. Rodrigo se acercó al primer expediente modificado.
Era el caso de los asesinatos en los hoteles de la zona norte, pero los detalles habían sido alterados de maneras que hacían que su solución original pareciera incorrecta. ¿Y qué ha concluido?, preguntó, comenzando a revisar el expediente. Que usted es más inteligente de lo que sus métodos sugieren, pero menos adaptable de lo que la verdadera genialidad requiere. Rodrigo sintió una punzada de insulto mezclada con curiosidad intelectual. ¿Qué significa eso? Significa que ha desarrollado un sistema excelente para resolver problemas que encajan dentro de parámetros específicos. Pero cuando esos parámetros cambian, cuando las reglas del juego se modifican fundamentalmente, su metodología se convierte en una desventaja. ¿Has experimentado alguna vez una crítica que es simultáneamente insultante y perspicaz? Una evaluación de tus habilidades que te hace enojar precisamente porque contiene elementos de verdad que preferirías no reconocer. Rodrigo comenzó a trabajar en el primer expediente, aplicando su metodología habitual pero consciente de que cada paso estaba siendo observado y evaluado por alguien que aparentemente entendía esa metodología mejor que él mismo. Detective Vega, ¿ha considerado la posibilidad de que su éxito en casos anteriores se debiera no a la superioridad de sus métodos, sino a la mediocridad de los criminales que enfrentó? La pregunta lo golpeó como una bofetada intelectual. Era exactamente el tipo de duda que había estado evitando durante los últimos 2 días. Ha considerado, continuó la voz, que tal vez usted no es un detective excepcionalmente talentoso, sino un detective de talento promedio que ha tenido la fortuna de trabajar en una ciudad donde la mayoría de los criminales operan con inteligencia inferior al promedio. Rodrigo dejó de trabajar en el expediente y miró hacia el techo. ¿Cuál es su punto? Mi punto es que el talento genuino se revela no cuando enfrentamos desafíos que podemos manejar, sino cuando enfrentamos desafíos que trascienden nuestras capacidades actuales. Mi punto es que estos 12 problemas no son crímenes. Son una masterclass en desarrollo de habilidades investigativas. Una masterclass que ha costado múltiples vidas inocentes. Sí. Y esa es la tragedia de la educación real. Siempre cuesta más de lo que queremos pagar. Rodrigo sintió una mezcla de furia e inquietud filosófica. El matemático no solo era un asesino con una justificación intelectual compleja para sus acciones. ¿Qué pasa si me niego a jugar más juegos? ¿Qué pasa si salgo de este sótano ahora mismo? Entonces nunca sabrá si es realmente tan inteligente como ha creído durante los últimos 8 años. Y los 7 problemas restantes se resolverán sin su participación, con víctimas que podrían haber sido salvadas si usted hubiera elegido evolucionar en lugar de estancarse. Era otro dilema perfectamente diseñado. Rodrigo podría preservar su ego y su moral abandonando el juego, pero al costo de vidas que podrían ser salvadas si continuara participando. O podría continuar, arriesgando no solo más vidas sino también su propia estabilidad psicológica. Detective, el primer expediente contiene información suficiente para predecir la ubicación de mi próxima obra, si aplica su metodología correctamente. Pero también contiene información suficiente para predecir la identidad de mi próxima víctima, si está dispuesto a cuestionar los assumptions fundamentales de esa metodología. Rodrigo regresó al expediente, esta vez mirándolo no como un caso que necesitaba ser resuelto, sino como un sistema de información que podía ser interpretado de múltiples maneras dependiendo de los assumptions del intérprete. 30 minutos después, tuvo su primer insight real. Los expedientes no habían sido modificados aleatoriamente. Habían sido modificados de maneras que reflejaban los sesgos cognitivos específicos que Rodrigo había desarrollado durante su carrera. El matemático había identificado las maneras en que Rodrigo tendía a interpretar evidencia ambigua y había creado escenarios que explotaban esas tendencias. ¿Lo ve ahora?, preguntó la voz. Veo que usted conoce mis sesgos cognitivos. Veo más que eso, detective. Veo que está comenzando a reconocer que esos sesgos, que una vez creyó que eran fortalezas, pueden ser reconfigurados como herramientas de manipulación. Rodrigo trabajó durante otra hora, aplicando versiones modificadas de su metodología a los expedientes alterados. Con cada caso que resolvía se daba cuenta de que el matemático había anticipado no solo sus métodos, sino las maneras en que esos métodos podrían evolucionar bajo presión. ¿Dónde aprendió tanto sobre análisis investigativo?, preguntó finalmente. ¿Dónde cree que lo aprendí? En alguna institución académica. Universidad, tal vez Academia Federal. Incorrecto. Lo aprendí de la misma fuente que usted, detective Vega. Lo aprendí estudiando casos sin resolver en archivos policiales.
Rodrigo se detuvo abruptamente. ¿Qué quiere decir? Durante los últimos 5 años, he visitado archivos policiales en 12 ciudades diferentes. He estudiado métodos investigativos de docenas de detectives. He identificado patrones en el desarrollo de técnicas analíticas, debilidades sistemáticas en el pensamiento forense, opportunities para mejorar la efectividad investigativa. ¿Es usted detective? Era detective. Hace 5 años. La revelación cambió todo el contexto de la situación. El matemático no era un criminal outsider estudiando la policía desde afuera. Era un insider que entendía el sistema desde adentro. ¿Por qué dejó de ser detective? Porque descubrí que el sistema de justicia criminal está diseñado para resolver crímenes fáciles cometidos por criminales estúpidos. Pero no está equipado para enfrentar criminalidad inteligente, organizada, sistemática. Y su solución es convertirse en el tipo de criminal que el sistema no puede capturar. Mi solución es crear mejores detectives. Detectives que puedan pensar de maneras que trascienden las limitaciones de sus entrenamientos actuales. Rodrigo había terminado de revisar 8 de los 12 expedientes. Con cada uno, había desarrollado nuevas approaches para interpretar evidencia contradictoria, métodos más flexibles para manejar información ambigua. Y se daba cuenta, reluctantly, de que estaba volviéndose un mejor investigador en el proceso. Detective Vega, ¿puede predecir dónde ocurrirá mi próxima obra? Rodrigo combinó información de los 8 expedientes que había revisado. La respuesta era clara, pero perturbadora. El Hospital General. Sección de Pediatría. ¿Correcto? ¿Y puede predecir cuándo? En 3 horas. 3:30 de la madrugada. También correcto. ¿Y puede predecir qué podría hacer para prevenir muertes innecesarias? Esta era la pregunta más difícil. Rodrigo había identificado el dónde y el cuándo, pero el matemático había sido claro de que siempre había maneras de minimizar casualties si el detector estaba dispuesto a pensar de maneras no convencionales. Tendría que pensar como usted, no como yo. Exactamente. Y para pensar como yo, tendría que estar dispuesto a cuestionar no solo sus métodos, sino los assumptions morales detrás de esos métodos. Rodrigo sintió que se acercaba a una línea que no estaba seguro de querer cruzar. El matemático no solo le estaba enseñando nuevas técnicas investigativas, le estaba enseñando a pensar de maneras que desafiaban sus convicciones éticas fundamentales. ¿Cuáles son los últimos 4 expedientes?, preguntó. Los últimos 4 expedientes contienen información sobre quién soy realmente, por qué lo elegí específicamente a usted, y cuál ha sido el verdadero propósito de estos problemas desde el comienzo. ¿Y si no quiero saber esas respuestas? Entonces se quedará para siempre como el detective que era antes de que comenzáramos este juego. Competente, pero limitado. Efectivo dentro de parámetros específicos, pero vulnerable a cualquier adversario que opere fuera de esos parámetros. Rodrigo miró los últimos 4 expedientes. Sabía que abrirlos lo cambiaría de maneras que no podía predecir. Pero también sabía que no abrirlos significaría aceptar las limitaciones que el matemático había identificado en su metodología. ¿Has enfrentado alguna vez la choice entre preservar quién eres o arriesgarte a convertirte en algo que podrías no reconocer? Entre la seguridad de tus limitaciones conocidas y los peligros de un crecimiento que podría costar tus certezas fundamentales. Si abro estos expedientes, le dijo a la voz invisible, puedo salvar las vidas en el hospital. Puede salvar algunas. Pero también puede descubrir que salvar esas vidas requiere decisiones que el Rodrigo de hace una semana nunca habría considerado. 2:47 de la madrugada. 43 minutos antes del próximo ataque programado. Rodrigo abrió el 9º expediente. El 9º expediente contenía una fotografía que cambió todo. Era una imagen de él mismo, pero no de sus años como detective en Tijuana. Era una fotografía de su graduación de la Academia de Policía, hace 8 años. En ella, un Rodrigo más joven y visiblemente más optimista estrechaba la mano del director de la academia mientras recibía su placa de identificación. Pero había otra persona en la fotografía, parada 2 lugares detrás de él en la ceremonia. Un hombre de aproximadamente 35 años, cabello oscuro, expresión seria pero inteligente. Rodrigo lo reconoció vagamente como alguien que había estado en su promoción, pero no recordaba su nombre. En la parte posterior de la fotografía había una nota.
Detective Vega, mi nombre es Inspector Gabriel Herrera. Nos graduamos juntos hace 8 años. Usted terminó tercero en su clase. Yo terminé primero. Rodrigo sintió como si alguien hubiera reconfigurado su memoria. Gabriel Herrera. Ahora recordaba, el tipo brillante que siempre tenía las mejores calificaciones en análisis criminal, que resolvía los casos de práctica antes que todos los demás, que los instructores ponían como ejemplo de pensamiento investigativo excepcional. Gabriel murmuró hacia el techo. Hola, Rodrigo. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra graduación. La voz había cambiado. Ya no era la proyección distante de el matemático. Era la voz de alguien que lo conocía personalmente, alguien con quien había compartido años de entrenamiento. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que tu pasado se reescribe a sí mismo en tiempo real? Esa comprensión perturbadora de que las personas que creías que habían desaparecido de tu vida habían estado observándote desde las sombras, catalogando cada decisión, cada error, cada éxito. ¿Por qué nunca me contactaste después de la academia?, preguntó Rodrigo. Porque nuestros caminos tomaron direcciones muy diferentes. Usted se convirtió en detective municipal en Tijuana, resolviendo crímenes locales usando métodos que aprendimos en la academia. Yo me convertí en algo completamente diferente. ¿En qué te convertiste? En alguien que se dio cuenta de que los métodos que nos enseñaron en la academia estaban diseñados para resolver crímenes del pasado, no crímenes del futuro. Rodrigo abrió el 10º expediente. Contenía artículos de periódico de diferentes ciudades mexicanas durante los últimos 5 años. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla. En cada una, había reportes de crímenes sin resolver que mostraban patrones similares, víctimas colocadas de maneras específicas, mensajes dejados para investigadores particulares, casos que desafiaban métodos policiales convencionales. ¿Tú hiciste todo esto? Desarrollé todo esto. En cada ciudad, identifiqué al detective más prometedor del departamento local y diseñé una serie de problemas que lo forzarían a evolucionar más allá de sus limitaciones actuales. ¿Y qué pasó con esos detectives? Algunos evolucionaron. Se convirtieron en investigadores fundamentalmente mejores, capaces de resolver crímenes que antes estaban fuera de su alcance. Otros se rompieron. No pudieron adaptarse a métodos que trascendían su entrenamiento original. Rodrigo sintió un escalofrío. Los mataste si no pudieron adaptarse. No los maté, Rodrigo. Pero algunos se mataron a sí mismos. La realización de que habían construido carreras enteras basadas en competencia ilusoria resultó ser más de lo que sus egos podían manejar. El 11º expediente contenía perfiles psicológicos detallados. No de criminales, sino de detectives. Rodrigo reconoció algunos nombres, investigadores famosos de diferentes estados mexicanos que habían tenido carreras brillantes antes de sufrir colapsos nerviosos repentinos e inexplicables. ¿Cuántos detectives has entrenado de esta manera? 18 durante los últimos 5 años. Usted es el 19º. ¿Y cuántos han sobrevivido al proceso? Gabriel no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, había algo que podría haber sido remordimiento en su voz. 7 han evolucionado exitosamente. 5 se suicidaron. 6 tuvieron colapsos nerviosos que terminaron sus carreras. ¿Y eso te parece un ratio aceptable? Me parece el costo inevitable de forzar evolución acelerada en un campo que se había estancado en mediocridad sistemática. Rodrigo se sentó en una de las sillas del archivo, sintiendo el peso de la revelación. Gabriel no era simplemente un asesino en serie con justificación intelectual. Era un reformador radical del sistema de justicia criminal que había decidido que los métodos tradicionales de mejora profesional eran insuficientes. ¿Por qué yo, Gabriel? ¿Por qué me elegiste específicamente? Porque cuando nos graduamos hace 8 años, reconocí en usted el mismo potencial que reconocí en mí mismo. Inteligencia genuina, combinada con dedicación auténtica a la justicia. Pero también reconocí las mismas limitaciones que tuve que superar. ¿Qué limitaciones? La creencia de que los métodos que nos enseñaron en la academia eran suficientes para enfrentar cualquier tipo de criminalidad. La confianza en que la inteligencia, aplicada sistemáticamente, podría resolver cualquier misterio. Rodrigo abrió el 12º y último expediente.
Dentro había documentos que no esperaba, registros oficiales del Ministerio de Justicia que mostraban que Gabriel Herrera había sido asignado a una división especial de investigación de crímenes federales complejos. ¿Trabajas para el gobierno? Trabajaba para el gobierno. Hasta que me di cuenta de que el gobierno estaba más interesado en mantener estadísticas de solución de casos que en realmente resolver crímenes complejos. ¿Y ahora? Ahora trabajo para el futuro de la investigación criminal en México. 3:15 de la madrugada. 15 minutos antes del ataque programado en el Hospital General. Gabriel, si realmente quieres ayudarme a evolucionar como detective, entonces ayúdame a salvar las vidas en el hospital. Las vidas en el hospital se pueden salvar, Rodrigo. Pero solo si está dispuesto a usar métodos que van más allá de lo que le enseñaron en la academia. ¿Qué métodos? Métodos que requieren que piense como un criminal, no solo como un policía. Rodrigo sintió que se acercaba al núcleo de lo que Gabriel había estado tratando de enseñarle durante los últimos 3 días. ¿Qué quieres que haga? El Hospital General tiene 19 pisos. Mi próxima obra va a ocurrir en el piso específico que usted puede predecir si está dispuesto a pensar de maneras que trascienden su entrenamiento policial tradicional. ¿Cómo? Pregúntese no qué haría un detective en esta situación, sino qué haría yo. Era la challenge más directa que Gabriel había presentado. Para salvar vidas, Rodrigo tenía que temporalmente adoptar la mentalidad de su adversario. Rodrigo cerró los ojos y trató de pensar como Gabriel. Un exdetective brillante que había decidido que el sistema necesitaba ser reformado desde adentro. Alguien que veía cada crimen no como una transgresión que debía ser castigada, sino como una lección que debía ser enseñada. Si Gabriel quería maximizar el impacto educativo de su próxima obra, donde en el hospital tendría el mayor efecto simbólico. La unidad de cuidados intensivos, murmuró Rodrigo. Piso 14. Donde la línea entre la vida y la muerte es más delgada. ¿Correcto? ¿Y cómo prevenir víctimas innecesarias? Esta era la pregunta más difícil. Rodrigo podría simplemente alertar a seguridad del hospital y hacer que evacuaran el piso 14. Pero Gabriel había sido claro de que siempre había maneras más elegantes, más educativas, de resolver sus problemas. Tendría que anticipar no solo dónde vas a atacar, sino cómo vas a atacar. Y después usar esa anticipation para crear una situación donde tu ataque se convierta en una demostración de método investigativo en lugar de una tragedia. Excelente. ¿Y cómo haría eso? Convirtiéndome en el blanco en lugar de víctimas inocentes. Gabriel permaneció en silencio por un momento largo. Explique. Si yo estoy en la unidad de cuidados intensivos cuando llegues, entonces tu próxima lección tiene que involucrarme directamente. No puedes usar pacientes inocentes como props educativos si el detective que estás tratando de educar está disponible como participante voluntario. ¿Y si eso resulta en su muerte? Entonces habré muerto aprendiendo algo nuevo sobre investigación criminal. Lo cual, honestamente, es probablemente la manera más apropiada para que un detective termine su carrera. Rodrigo escuchó algo que nunca había escuchado en la voz de Gabriel durante los últimos 3 días, respeto genuino. Rodrigo ha evolucionado más durante estas 60 horas de lo que evoluciona la mayoría de los detectives durante toda su carrera. ¿Es suficiente? ¿He aprobado tus pruebas? Ha aprobado las primeras 11. La 12ª prueba es diferente. ¿En qué sentido? Las primeras 11 pruebas fueron sobre metodología investigativa. La 12ª prueba es sobre carácter moral. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Durante los últimos 5 años, he desarrollado técnicas que pueden convertir detectives competentes en detectives excepcionales. Pero esas técnicas requieren que los detectives estén dispuestos a operar en áreas moralmente ambiguas que sus entrenamientos originales no contemplaron. ¿Qué tipo de áreas? Áreas donde salvar vidas podría requerir tomar vidas. Áreas donde servir a la justicia podría requerir violar leyes. Áreas donde proteger a inocentes podría requerir aliarse temporalmente con criminales. ¿Has enfrentado alguna vez la realización de que el crecimiento profesional genuino podría requerir que sacrifiques principios morales que habían definido tu identidad durante años? Esa comprensión de que volverse mejor en tu trabajo podría significar convertirte en una persona que ya no reconoces. Gabriel, ¿qué estás pidiendo exactamente?
Estoy ofreciendo convertirlo en el tipo de detective que puede resolver cualquier crimen, sin importar cuán complejo o inusual sea. Pero ese tipo de detective opera con reglas diferentes a las que le enseñaron en la academia. ¿Y si prefiero seguir siendo el detective que soy ahora? Entonces seguirá siendo vulnerable a criminales que operan más allá de sus capacidades actuales. Y más personas inocentes morirán porque usted eligió la comodidad de sus limitaciones actuales en lugar del riesgo de evolución genuina. 3:25 de la madrugada. 5 minutos antes del ataque programado. Gabriel, si voy al hospital, si me convierto en participante voluntario en tu 12ª prueba, prometes que no habrá víctimas inocentes. Prometo que el número de víctimas será directamente proporcional a su disposición para adoptar métodos que trascienden su entrenamiento actual. No era la respuesta que Rodrigo quería, pero era honesta. Gabriel había sido consistente en una cosa: siempre había maneras de minimizar casualties, pero esas maneras requerían flexibilidad moral e intelectual que la mayoría de los detectives no estaban dispuestos a demostrar. ¿Hay otras opciones? Siempre hay otras opciones, Rodrigo. Puede llamar refuerzos, evacuar el hospital, arrestarme usando métodos policiales convencionales. Pero todas esas opciones resultan en que usted permanezca exactamente como era antes de que comenzáramos estos problemas. Y eso sería malo. Eso sería desperdiciar el potencial que reconocí en usted hace 8 años. Rodrigo se dirigió hacia la salida del archivo, pero se detuvo en la escalera. Gabriel, ¿los otros 6 detectives que sobrevivieron tu proceso? ¿Dónde están ahora? Están trabajando en una división especial que estamos desarrollando. Una división que maneja crímenes que los departamentos tradicionales no pueden resolver. Una división gubernamental. Una división que trasciende las limitaciones de cualquier gobierno individual. Rodrigo sintió que se acercaba a un punto de no retorno. Gabriel no solo le estaba ofreciendo evolución profesional. Le estaba ofreciendo membership en algo que sonaba suspiciosamente como una organización criminal sofisticada disfrazada de reforma del sistema de justicia. Gabriel, ¿qué pasa si voy al hospital pero rechazo unirme a tu división especial? Entonces habrá demostrado que ha evolucionado lo suficiente como para tomar decisiones informadas sobre su propio futuro profesional. Y respetaré esa decisión. ¿Sin consecuencias? Sin consecuencias. Excepto que tendrá que vivir con el conocimiento de que eligió limitación voluntaria en lugar de potencial ilimitado. 3:28 de la madrugada. Rodrigo salió corriendo del archivo, dirigiéndose hacia su coche patrulla. Había tomado su decisión, pero no estaba seguro de si había elegido evolución o autodestrucción. Mientras conducía hacia el Hospital General a través de las calles vacías de Tijuana, se dio cuenta de que Gabriel había logrado algo que ningún entrenamiento policial había conseguido: había convertido a Rodrigo en alguien que estaba dispuesto a arriesgar todo, incluyendo sus principios fundamentales, para salvar vidas. La pregunta era si esa transformación lo convertiría en un mejor detective o en algo completamente diferente. Algo que tal vez ya no merecía ser llamado detective en absoluto. El Hospital General se alzaba contra el cielo nocturno como una estructura monolítica dedicada a la batalla eternal entre la vida y la muerte. A las 3:30 de la madrugada, sus pasillos estaban llenos de esa energía específica de la medicina nocturna: enfermeras moviéndose silenciosamente entre habitaciones, machines monitoreando vital signs, family members maintaining vigils beside camas de loved ones. Rodrigo entró por la entrada de emergencias, consciente de que cada paso podría ser su último como el detective que había sido durante los últimos 8 años. En el elevator hacia el piso 14, se preguntó si Gabriel tenía razón sobre la necesidad de evolucionar más allá de métodos tradicionales. Pero también se preguntó si algunos tipos de evolución costaban más than they were worth. Las puertas del elevator se abrieron exactamente a las 3:30 de la madrugada. Gabriel Herrera estaba esperándolo. Gabriel Herrera no era el hombre que Rodrigo recordaba de la academia. 8 años habían transformado al estudiante brillante pero convencional en algo completamente diferente. Seguía siendo delgado, pero ahora había una densidad en su postura que sugería entrenamiento físico intensivo. Sus ojos conservaban la inteligencia que Rodrigo recordaba, pero ahora había algo más: una frialdad calculada que solo venía de haber tomado decisiones que cambiaban fundamentalmente la manera en que una persona ve el mundo. Rodrigo lo saludó desde el pasillo central de la unidad de cuidados intensivos. «Llegas exactamente a tiempo. Gabriel».
Rodrigo mantuvo su mano cerca de su arma, pero no la desenfundó. Estoy aquí. Como prometiste, no debe haber víctimas inocentes. No habrá víctimas inocentes si estás dispuesto a participar completamente en la 12ª prueba. Gabriel señaló hacia una de las habitaciones de la UCI. A través de la ventana, Rodrigo podía ver a un hombre mayor conectado a múltiples machines, respirando con la ayuda de un ventilador. ¿Quién es?, preguntó Rodrigo. Inspector Juan Carlos Méndez. 72 años. Se retiró hace 5 años después de una carrera de 30 años en investigación criminal. Rodrigo reconoció el nombre inmediatamente. Méndez había sido una leyenda en los círculos policiales mexicanos, famoso por resolver casos que otros consideraban imposibles. ¿Qué le pasó? Intento de suicidio hace 3 días. Sobredosis de medicamentos para el corazón. ¿Por qué intentaría suicidarse? Gabriel caminó lentamente hacia la ventana, sus movimientos deliberados y controlados como los de alguien que había aprendido que cada gesto podía ser significativo. Porque yo le mostré evidencia de que durante sus 30 años de carrera, había enviado a prisión a 17 personas inocentes. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? Inspector Méndez era exactamente como usted, Rodrigo. Inteligente, dedicado, convencido de que sus métodos eran fundamentalmente sólidos. Pero cuando le mostré cómo esos métodos habían sido subvertidos por criminales más inteligentes que él, cuando le demostré que muchos de sus casos, resueltos, habían resultado en condenas erróneas, no pudo manejar la realización. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que estás mirando tu propio futuro potencial? Esa comprensión aterradora de que los caminos que estás considerando ya han sido recorridos por otros, con resultados que no puedes ignorar. Gabriel, ¿qué quieres de mí? Quiero que tomes una decisión que el inspector Méndez no pudo tomar. ¿Qué decisión? Gabriel sacó una carpeta de su abrigo y se la entregó a Rodrigo. Esta carpeta contiene evidencia de que 3 de los casos que has resuelto durante los últimos 2 años resultaron en condenas erróneas. Los verdaderos criminales siguen libres, y 3 personas inocentes están cumpliendo sentencias de prisión por crímenes que no cometieron. Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. Los primeros documentos que vio lo hicieron sentir náuseas, fotografías de evidencia que había pasado por alto, testimonios de testigos que había interpretado incorrectamente, análisis forenses que había aceptado sin cuestionar suficientemente. El caso Ruiz, murmuró, reconociendo el primer expediente. El hombre que supuestamente mató a su vecino en una pelea por límites de propiedad. Víctor Ruiz está cumpliendo 15 años en prisión federal. Pero como muestra la evidencia en esa carpeta, el verdadero asesino fue el hijo del vecino, quien manipuló la escena del crimen para inculpar a Ruiz. Rodrigo continuó leyendo. El segundo caso era aún peor, una mujer que había sido condenada por envenenar a su esposo, cuando la evidencia real mostraba que se había suicidado usando métodos que simulaban envenenamiento. María Estela Vázquez leyó en voz alta. 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Por un crimen que nunca ocurrió. El tercer caso lo hizo caer en una de las sillas del pasillo. Era un caso del cual había estado particularmente orgulloso, la captura de un supuesto traficante de drogas que había estado operando desde una escuela primaria. Profesor Eduardo Santos leyó, su voz apenas un susurro. Cadena perpetua por distribución de narcóticos a menores. Cuando en realidad, el verdadero traficante era el director de la escuela, quien usó al profesor Santos como chivo expiatorio. Rodrigo cerró la carpeta, incapaz de continuar leyendo. 3 vidas destruidas por su incompetencia. 3 familias destruidas porque él había sido tan arrogante como para creer que sus métodos eran infalibles. ¿Por qué me muestras esto? Porque quiero que entiendas lo que está en juego en tu decisión de esta noche. Gabriel se acercó a la ventana de la habitación del inspector Méndez. Cuando confronté al inspector Méndez con evidencia similar, él tuvo 3 opciones. Primera, negar la evidencia y continuar creyendo en sus métodos. Segunda, aceptar la evidencia pero permitir que la culpa lo destruyera. Tercera, aceptar la evidencia y usar ese conocimiento para evolucionar hacia métodos que no cometan los mismos errores. ¿Y qué eligió? Eligió la segunda opción. Por eso está conectado a esas machines. Rodrigo miró hacia el hombre mayor en la cama de hospital.
Había dedicado 30 años de su vida a servir a la justicia, solo para descubrir en sus últimos años que había sido un instrumento de injusticia. ¿Cuáles son mis opciones? Las mismas 3. Pero con una diferencia importante. ¿Qué diferencia? Gabriel se volvió hacia él, y por primera vez durante toda esta experiencia, Rodrigo pudo ver algo que podría haber sido compasión genuina en sus ojos. La diferencia es que yo puedo mostrarte cómo corregir los errores que has cometido. Puedo enseñarte métodos que no solo evitarán errores similares en el futuro, sino que también podrán liberar a las personas inocentes que tus métodos actuales han condenado. Era la oferta final. Gabriel no solo estaba proponiendo evolución profesional, estaba ofreciendo redención para errores pasados. ¿A qué costo? Al costo de convertirte en un detective que opera fuera de los parámetros que te enseñaron en la academia. Al costo de unirte a una organización que usa métodos que la sociedad convencional consideraría criminales. ¿Métodos como asesinato? Gabriel negó con la cabeza. Los asesinatos durante los últimos 3 días fueron herramientas educativas específicas para tu development. Los métodos reales de nuestra organización son más sutiles, pero también más efectivos. ¿Qué tipo de métodos? Infiltración. Manipulación de evidencia cuando sirve a la justicia real. Chantaje de criminales poderosos que están fuera del alcance de métodos legales convencionales. Ocasionalmente, eliminación selectiva de individuos cuya existencia perpetua representa una amenaza para víctimas inocentes. Era exactamente lo que Rodrigo había temido. Gabriel estaba ofreciéndole membership en una organización de vigilantes sofisticados que habían decidido que el sistema legal era demasiado limitado para enfrentar criminalidad moderna. ¿Y si elijo la primera opción? Negar la evidencia y continuar con mis métodos actuales. Entonces regresarás a Tijuana, continuarás resolviendo casos usando métodos que ocasionalmente resultan en condenas erróneas, y vivirás con la satisfacción de no saber cuántas vidas inocentes has destruido. ¿Y la segunda opción? Gabriel señaló hacia el inspector Méndez. Ya viste los resultados de esa elección. Rodrigo se puso de pie y caminó hacia la ventana. El hombre en la cama se veía frágil, derrotado por el peso de conocimiento que había llegado demasiado tarde en su vida para ser útil. ¿Cuántas personas están en tu organización? Actualmente, 17 detectives en 6 países. Todos han pasado por procesos similares al que estás experimentando. ¿Y realmente liberan a personas inocentes? Hemos liberado a 43 personas durante los últimos 5 años. Hemos resuelto casos que departamentos oficiales habían abandonado. Hemos eliminado amenazas criminales que sistemas legales convencionales no podían tocar. ¿A qué costo? Al costo de operar fuera de restricciones legales que a menudo protegen a criminales más que a víctimas. Rodrigo regresó a la silla y abrió la carpeta otra vez. Esta vez, leyó cada documento completamente, forzándose a confrontar cada error que había cometido, cada vida que había arruinado a través de análisis incompleto o sesgado. Víctor Ruiz, 15 años por un asesinato que no había cometido. María Estela Vázquez, 25 años por un envenenamiento que nunca había ocurrido. Profesor Eduardo Santos, cadena perpetua por tráfico de drogas del cual era completamente inocente. Gabriel le dijo finalmente. ¿Puedes garantizar que si me uno a tu organización, estas 3 personas serán liberadas? Puedo garantizar que dentro de 6 meses, nueva evidencia será descubierta que resultará en la exoneración completa de las 3 personas. Evidencia que será tan convincente que sus liberaciones serán celebradas como triunfos del sistema de justicia. ¿Y cómo harás eso? Usando métodos que trascienden las limitaciones que han restringido tu efectividad hasta ahora. Era el momento final de decisión. Rodrigo podía mantener su integridad moral y permitir que 3 personas inocentes permanecieran en prisión por sus errores. O podía sacrificar esa integridad para corregir errores que nunca debieron haber ocurrido. ¿Has enfrentado alguna vez una situación donde hacer lo moralmente correcto según tus principios originales resulta en outcomes que traicionan el espíritu de esos mismos principios? Donde adherirse a reglas éticas abstractas produce resultados que son fundamentalmente injustos. Gabriel, si acepto unirme a tu organización, ¿puedo mantener algún tipo de límites morales? ¿Puedo rechazar assignments que considere fundamentalmente wrong? Puedes mantener cualquier límite que no interfiera con la efectividad de operations específicas.
Pero también debes entender que muchos límites que ahora consideras moralmente necesarios podrían revelar ser Luxuries that society cannot afford. No era la respuesta que Rodrigo quería, pero era honesta. Puedo hablar con algunos de los otros detectives que han hecho esta elección. Después de que tomes tu decisión, sí. Antes, no. La decisión debe ser completamente tuya, basada en tu propia evaluación de evidencia y consecuencias. Rodrigo miró hacia el inspector Méndez, después hacia la carpeta que contenía evidencia de sus propios errores, finalmente hacia Gabriel. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El tiempo que necesites. Pero mientras decides, Víctor Ruiz está cumpliendo su 6º año en prisión. María Estela está cumpliendo su 4º año. El profesor Santos está cumpliendo su 2º año. Gabriel se dirigió hacia el elevator, pero se detuvo antes de presionar el botón. Rodrigo, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Si eliges unirte a nuestra organización, nunca podrás regresar completamente a la vida que tenías antes. Una vez que cruzas ciertas líneas morales, incluso por razones justificables, becomes a different person. Y esa nueva persona tiene que vivir con decisiones que la persona anterior nunca habría considerado. ¿Te arrepientes de las decisiones que has tomado? Gabriel consideró la pregunta durante un momento largo. No me arrepiento de los resultados. Pero a veces extraño la simplicidad moral de creer que always había respuestas claramente correctas o incorrectas. Las puertas del elevator se abrieron. La elección es tuya, Rodrigo. Pero cualquiera que sea tu decisión, tienes que vivirla completamente. No hay medias medidas en este nivel de trabajo. Gabriel entró al elevator y presionó el botón del piso inferior. ¿Dónde puedo encontrarte cuando haya decidido?, preguntó Rodrigo. No me encontrarás. Si decides unirte a nosotros, nosotros te encontraremos. Las puertas se cerraron, dejando a Rodrigo solo en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos, con una carpeta llena de evidencia de sus errores y una decisión que cambiaría fundamentalmente quién era como persona y como detective. Miró hacia el inspector Méndez, conectado a machines que lo mantenían vivo mientras su mente luchaba con Nali, que había llegado demasiado tarde. Después miró hacia la carpeta. Víctor Ruiz. María Estela Vázquez. Profesor Eduardo Santos. 3 vidas que él había destruido. ¿Valía la pena sacrificar su integridad moral para salvar esas vidas? ¿O había algunas líneas que nunca debían ser cruzadas, regardless of the consequences? Rodrigo se sentó en la silla del pasillo y comenzó a leer la evidencia otra vez, buscando una tercera opción que tal vez no existía. 6 semanas después, Rodrigo Vega estaba sentado en un café de la Avenida Revolución, leyendo un artículo de periódico que lo llenaba de una satisfacción amarga. 3 exoneraciones históricas en Tijuana, nueva evidencia libera a personas condenadas erróneamente. El artículo detallaba cómo investigaciones independientes habían descubierto errores en 3 casos de alto perfil. Víctor Ruiz había sido liberado después de que se encontrara evidencia de ADN que identificaba al verdadero asesino. María Estela Vázquez había sido exonerada cuando análisis forenses más sofisticados confirmaron que su esposo se había suicidado. El profesor Eduardo Santos había sido liberado cuando el verdadero traficante, el director de la escuela, había sido arrestado en una operación federal. 3 vidas restauradas. 3 familias reunificadas. 3 errores corregidos. Rodrigo había tomado su decisión esa noche en el hospital, y durante las 6 semanas siguientes había visto las consecuencias de esa decisión desplegarse exactamente como Gabriel había prometido. Pero el costo había sido exactamente lo que Gabriel había advertido. Rodrigo ya no era la misma persona que había entrado al archivo del sótano 2 meses atrás. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que has salvado algo importante sacrificando algo igualmente importante? Esa comprensión de que algunas victorias vienen acompañadas de pérdidas que nunca pueden ser recuperadas completamente. Carmen Solís se sentó en la mesa frente a él, llevando 2 cafés y una expresión que mezclaba preocupación con curiosidad. Rodrigo le dijo, colocando uno de los cafés frente a él. Has estado extraño desde que resolvimos el caso del Hospital General. El caso del Hospital General era como el departamento había catalogado oficialmente los eventos de esa noche. Según los reportes oficiales, Rodrigo había recibido una pista anónima sobre actividad sospechosa en la UCI, había investigado, y había encontrado evidencia que había llevado a la captura de Gabriel Herrera,
quien había sido transferido inmediatamente a una instalación federal por razones de seguridad nacional. Todo había sido limpio, ordenado, oficialmente resuelto. Excepto que Rodrigo sabía que la verdad era mucho más complicada. ¿Extraño en qué sentido?, le preguntó a Carmen. Más callado. Más, no sé, más calculador. Como si estuvieras evaluando cada conversación, cada caso, cada decisión desde múltiples ángulos que no compartís con nadie más. Carmen tenía razón. Las técnicas que Gabriel le había enseñado, las maneras de pensar que había desarrollado durante esas 60 horas de Sakellá y que el Barfare, habían cambiado fundamentalmente cómo Rodrigo procesaba información. Ahora veía patrones que antes habían sido invisibles para él. Reconocía sesgos cognitivos en su propio pensamiento antes de que pudieran distorsionar su análisis. Anticipaba maneras en que los criminales podrían manipular evidencia de maneras que sus métodos anteriores no habrían detectado. Se había convertido en un mejor detective. Pero también se había convertido en alguien que ya no confiaba completamente en los sistemas que una vez había servido sin cuestionamiento. Carmen, ¿alguna vez has dudado si el trabajo que hacemos realmente sirve a la justicia? Carmen frunció el ceño. En sus 5 años trabajando con Rodrigo, nunca lo había escuchado expresar dudas filosóficas sobre su profesión. ¿A qué te refieres? Me refiero a si nuestros métodos realmente identifican a los culpables, o si simplemente identifican a las personas más fáciles de culpar. Rodrigo, resolvemos casos. Capturamos criminales. ¿Qué más necesitas saber? Era exactamente el tipo de respuesta que Rodrigo había esperado, y que confirmaba algo que había estado sospechando durante las últimas semanas: había evolucionado más allá de la capacidad de comunicar sus nuevas perspectivas a colegas que operaban dentro de frameworks anteriores. Se había convertido en alguien que existía entre dos mundos, el mundo oficial de policía convencional, y el mundo no oficial de métodos que trascendían limitaciones legales tradicionales. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de número desconocido: Café Luna, calle Constitución, 8 de la tarde. Su próxima assignment está lista. Organización. Rodrigo había recibido mensajes similares 3 veces durante las últimas 6 semanas. Cada uno había resultado en opportunities para corregir injusticias que el sistema oficial no podía o no quería abordar. La primera había sido un caso de corrupción judicial donde un juez estaba vendiendo sentencias a narcotraficantes. Métodos oficiales habrían requerido años de investigación con resultados inciertos. Los métodos de la organización habían resultado en la renuncia voluntaria del juez y evidencia anónima que había llevado a su arresto dentro de 2 semanas. La segunda había involucrado a un empresario que estaba usando trabajo infantil en sus maquiladoras pero que tenía suficientes conexiones políticas para evitar inspecciones oficiales. La organización había orquestado una investigación periodística que había expuesto la operación y había resultado en el rescate de 43 menores de edad. La tercera había sido más personal: un detective corrupto en otro departamento que había estado plantando evidencia para mejorar sus estadísticas de solución de casos. Métodos oficiales de investigación interna habrían resultado en transferencias y reprimendas. Los métodos de la organización habían resultado en care scandals y liberación de las personas que había incriminado falsamente. Cada assignment había sido successful. Cada uno había servido a la justicia de maneras que métodos convencionales no habrían podido igualar. Pero cada uno también había requerido que Rodrigo hiciera cosas que el detective que había sido 2 meses atrás habría considerado criminales. Carmen le dijo, terminando su café: ¿Puedes manejar el papeleo del caso Morales? Tengo una cita esta noche. Carmen lo estudió cuidadosamente. Durante sus 2 años como partners, había aprendido a leer sus expressions better than anyone else. Rodrigo, ¿está todo bien contigo? Porque honestamente, has estado actuando como si tuvieras una vida secreta o algo así. ¿Cómo podía explicarle que sí tenía una vida secreta? ¿Que se había convertido en member de una organización que operaba fuera de todos los sistemas legales que ella conocía? ¿Que cada mes que pasaba, se alejaba más de la persona que había sido y se acercaba más a algo que no tenía nombre en su vocabulario anterior? Estoy bien, Carmen. Solo, procesando algunas cosas. Carmen asintió, pero Rodrigo pudo ver que no estaba convencida. 8 de la tarde.
El Café Luna era exactamente el tipo de lugar donde la organización programaba meetings, lo suficientemente público como para no parecer sospechoso, lo suficientemente discreto como para permitir conversaciones privadas. Rodrigo reconoció inmediatamente a la mujer que lo estaba esperando en una mesa del rincón, detective Patricia Morales de Guadalajara. Había visto su photograph en los archivos de la organización. Era una de las 7 detectives que había sobrevivido exitosamente el proceso de recruitment. Detective Vega lo saludó cuando se sentó. Es un placer conocerlo personalmente. Detective Morales. ¿Cuánto tiempo lleva con la organización? 3 años. Fui una de las primeras recruits de Gabriel. Patricia tenía esa misma calidad que Rodrigo había begun to recognize en sí mismo, una sharpness intelectual que venía de haber cuestionado assumptions fundamentales y haber encontrado new ways de ver patterns que otros missed. ¿Cómo maneja la dualidad?, le preguntó. ¿Qué dualidad? Mantener una carrera oficial mientras también working para la organización. Patricia sonrió, pero había sadness en la expresión. No la manejo, Rodrigo. Hace 6 meses renuncié officially al departamento de Guadalajara. ¿Por qué? Porque llegó un punto donde mantener la facade se volvió más costoso que productivo. Cuando becomes better at what you do, también becomes harder to pretend que métodos inferiores son acceptable. Era exactamente lo que Rodrigo había estado sintiendo durante las últimas semanas, una growing impatience con limitations that once había accepted without question. ¿Se arrepiente? Patricia consideró la pregunta mientras stirred su café. Me arrepiento de algunas cosas que he tenido que hacer. But I don't regret los resultados que hemos achieved. En 3 años con la organización, es had más innocent lives y he brought más real criminals to justice dan en 10 años como detective oficial. Pero también me he convertido en someone que mi younger self habría considered criminal. And nowadays cuando y mis la simplicidad moral de creer que always había clear distinctions entre right y wrong. Patricia le entregó una carpeta. Su next assignment. Hay un trafficking ring operando entre Tijuana y San Diego. Víctimas son primarily minors de familias pobres que are promised legitimate work en Estados Unidos. Rodrigo abrió la carpeta. Las photographs in sí de lo de sentir physically sick, children, some as young as 10, en conditions que no podía fully process. Local authorities know about this. Local authorities han been investigating durante 2 años. Tienen insufficient evidence para arrests, y los traffickers tienen no political connections para avoid serious prosecution incluso si evidencia fuera found. ¿Y qué propone la organización? Direct intervention. Rescue las víctimas, eliminate el trafficking network, ensure que los responsible parties never operate again. Eliminate ¿cómo? Patricia lo miró directly. Hay 3 approaches available. Legal prosecution, que will take years y probably will fall. Economic destruction, que will shut down operations pero allow principals to restart elsewhere. Physical elimination, que will permanently solve el problem. Era the type de choice que Rodrigo había learning to expect, options que ran from an effective legality to effective illegality. ¿Cuál recommends la organización? La organización recommends whatever approach you determine will most effectively protect las víctimas y prevent future victims. ¿Y si determine que physical elimination es necessary? Then la organización will provide resources y support para that approach. Rodrigo closed la carpeta. Durante sus 8 years como detective, había seen many cases involving children in danger. But always había operated within legal constraints que sometimes allow perpetrators to escape justice. Now he había access to methods que could guarantee justice, pero at personal costs que was still learning to calculate. ¿Cuánto time tengo para decide? Las victims need rescue within 2 weeks. Después de eso, van a be moved to locations where recovery will be much more difficult. 2 weeks to decide if he was willing to cross lines que 11 had been absolute. Patricia should to leave. Rodrigo, hay something else you should know. ¿Qué? Gabriel escaped from federal custody hace 2 days. Rodrigo felt his blood freeze. Escape? Not exactly escape. More like, was released by people who thought his methods were valuable enough to overlook his unofficial recruitment techniques. ¿Qué significa eso? Significa que la organización has grown beyond Gabriel's original vision.
Ahora hay people in positions of significant power whose evaluate having access to investigators que appear outside traditional limitations. Patricia left money en la table y headed toward la door. ¿Dónde está Gabriel now? Rodrigo called after her. Training la next generation de recruits. En a location donde traditional law enforcement no puede reach. After Patricia left, Rodrigo sat alone en el café, looking at la carpeta containing photographs of children whose lives depended on decisions que was still learning how to make. 6 weeks ago, he había been detective Rodrigo Vega, competent, moral, limited by training que sometimes allowed injustice to prevail. Now he was something different, more effective, more complex, operating in a world donde absolutes had been replaced by calculations que what lives against methods, results against principles. He had become exactly what Gabriel had promised, a better detective. But he was no longer sure if better detectives were necessarily better people. Rodrigo opened la carpeta again y studied las photographs of children quien needed rescue. In 2 weeks, he would have to decide not just what to do about this specific trafficking ring, but who he was going to be for the rest of his career. Someone quien operated within systems que sometimes failed innocent people. Or someone quien had learned to operate outside those systems, at personal costs que he was still discovering. The choice, como always, was his. But unlike 6 weeks ago, he now understood que every choice had consequences that extended far beyond what traditional training had prepared him to calculate. Rodrigo closed la carpeta, left money en la table, y walked out into las streets de Tijuana. Tomorrow he would begin planning an operation que might save dozens of children. But tonight, he would try to remember what it felt like to be the person he had been before he learned que sometimes justice required methods que textbooks never mention. As he walked home through las calles que had patrolled during 8 years como detective municipal, Rodrigo realized que Gabriel had been right about one thing. Evolution always costs more than people wanted to pay. But sometimes, el precio de not evolving was even higher. Fin. ¿O solo el comienzo de una nueva identidad? ¿Sientes que Rodrigo ha encontrado respuestas, o que ha descubierto que las preguntas reales son más complicadas de lo que jamás imaginó? ¿Te das cuenta de que no hay finales limpios cuando se trata de evolución moral? Rodrigo se ha convertido en alguien más efectivo pero también más moralmente ambiguo. Y eso es exactamente lo que la vida real requiere a veces. Si esta historia te hizo cuestionar tus propias certezas sobre lo que está bien y lo que está mal, si te dejó preguntándote qué harías en el lugar de Rodrigo, entonces experimentaste exactamente lo que una gran historia psicológica debe hacer. Dale like si este thriller mental te mantuvo enganchado, suscríbete para más historias que desafían tus assumptions, y comenta qué lección crees que debería hacer Rodrigo con los niños del trafficking ring.